la aristocracia de Mostrador, cuyo santuario era el Club de Comercio. Sin embargo, aun cuando dispuso de recursos para vivir con el emperador romano que parecía ser el tío León VII, vivía en la ciudad vieja por comodidad de trabajo, con su esposa y 3 hijos, y de un modo tan austero y en su casa tan escueta, que nunca quitó de encima una injusta reputación de avaro. Pero su único lujo era todavía más simple: una casa de mar a 2 leguas de las oficinas, sin más muebles que 6 taburetes artesanales, un tinajero y una hamaca en la terraza para acostarse a pensar los domingos. Nadie lo defendió mejor que él cuando alguien lo acusó de ser rico. Rico no, dijo, soy un pobre con plata, que no es lo mismo. Ese raro modo de ser que alguien elogió alguna vez en un discurso de una demencia lúcida le permitió ver al instante lo que nadie veía ni antes ni después de Florentino Ariza. Desde el día en que éste se presentó a solicitar empleo en las oficinas con su aspecto lúgubre y sus 27 años inútiles, lo puso a prueba con la dureza de un régimen de cuartel capaz de doblegar el más bragado, pero no logró amedrentarlo. Lo que nunca sospechó del tío León VII fue que el temple del sobrino no le venía de la necesidad de subsistir, ni de su chazada de bruto heredado de su padre, sino de su ambición de amor. De ninguna contrariedad de este mundo ni del otro lograría quebrantar. Los peores años fueron los primeros, cuando lo nombraron escribano de Dirección General, que parecía un oficio inventado sobre medida para él. Lotario Tubut, antiguo maestro de la música del tío León VII, fue el que lo aconsejó que a que nombrara a su sobrino en empleo de escribir, porque era un consumidor incansable de literatura al por mayor, aunque no tanto de la buena como de la peor. El tío León VII no le hizo caso a la precisión sobre la mala clase de la lectura del sobrino, pues también él le decía a Lotario Tung que había sido su peor alumno en canto, y sin embargo hacía llorar hasta las lápidas de los cementerios. En todo caso, el alemán tuvo razón en lo que menos había pensado, y era que Florentino Ariza escribía cualquier cosa con tanta pasión, que hasta los documentos oficiales parecían de amor. Los manifiestos de embarque se salían rimados por mucho tiempo que se esforzara en evitarlo, y las cartas comerciales de rutina tenían un aliento lírico que les restaba autoridad. El tío en persona se le apareció un día en la oficina con un paquete de correspondencia que no había tenido el valor de firmar como suya, y le dio la última oportunidad de salvar el alma. Si no eres capaz de escribir una carta comercial, te vas a recoger la basura del muelle, le dijo. Florentino Ariza aceptó el desafío. Hizo un esfuerzo supremo para aprender la limpieza terrestre de la prosa mercantil, imitando modelos de archivos notariales con tanta aplicación como antes lo hacía con los poetas de moda. Era esta la época en que pasaban sus horas libres en el portal de los escribanos, ayudando a los entrenadores sin plumas a escribir sus esquelas perfumadas, para descargar el corazón con tantas palabras de amor que se le quedaban sin hacer en los informes de aduana. Pero al cabo de 6 meses, por muchas vueltas que le daba, no había logrado tocarse el cuello del cisne empedernido. Así que cuando el tío León VII lo reprendió por segunda vez, él se dio por vencido con una cierta altanería. Lo malo, le dijo el tío, es que sin navegación fluvial no hay amor. Cumplió la amenaza de mandarlo a recoger la basura en el muelle, pero le dio su palabra de que lo subiría paso a paso por la escalera del buen servicio hasta que encontrara su lugar. Así desmoralizó la miseria de sueldo, no perdió un instante de impavidez esencial ante la insolencia de sus superiores. Pero tampoco fue inocente. Todo el que se le atravesó en su camino sufrió las consecuencias de una determinación arrasadora, capaz de cualquier cosa. Caminó detrás de una apariencia desválida, tal como el tío León VII lo había previsto y deseado, para que no se quedara sin conocer ningún secreto de la empresa. Pasó por todos los cargos en 30 años de consagración y tenacidad a toda prueba. Lo desempeñó todos con una capacidad admirable, estudiando cada hilo de aquella adidumbre misteriosa que tanto tenía que ver con los oficios de poesía, pero sin llorar y ni lograr la medalla de guerra más anhelada por él, que era escribir una carta comercial aceptable, una sola. Sin proponérselo, sin saberlo siquiera, era escribir una carta comercial
demostró que su vida, la razón de su padre, quien repetía hasta el último aliento que no había nadie con más sentido práctico, ni pecaderos que pecanidos de gerentes más lúcidos y nadie de los más sentidos prácticos, peligrosos de los poetas. Eso al menos fue lo que le contó el tío León VII, que solía hablarle de su padre durante los ocios de corazón y le dio que él una idea más parecida a lo de un soñador a la que de un hombre de empresa. Le contó que Pío V Loaiza le daba a las oficinas un uso más placentero que el de trabajar y se las arregló siempre para salir de la casa los domingos, con el pretexto de que tenía que escribir o despachar un buque. Aún había hecho instalar en el patio de las bodegas de una caldera inservible, con una sirena de vapor que alguien hacía sonar con claves de navegación por si su esposa estaba pendiente. Haciendo cuentas, el tío León VII estaba seguro de que Florentino Ariza había sido concebido sobre el escritorio de alguna oficina mal cerrada en una tarde de bochorno dominical, mientras la esposa de su padre oía en su casa los oídos de un bosque en el que fue. Cuando ella lo descubrió, ya que era tarde para cobrarle la famia porque el marido había muerto, le sobrevivió muchos años, destruida por la amargura de no tener un hijo y pidiéndole a Dios en sus oraciones una maldición eterna para el bastardo. La imagen del padre conturbaba a Florentino Ariza. Su madre le hablaba de él como de un gran hombre sin vocación comercial, que terminó en los negocios del río porque su hermano había sido un colaborador muy cercano del comodoro alemán Juan B. Elmers, precursor de la navegación fluvial. Eran hijos naturales de la misma madre, cocinero de oficio que los había tenido con nombres distintos y todos llevaban un apellido que ella, detrás del nombre de papá, acogió al azar para un santoral. Salvo el tío León VII, que era un hombre del que reinaba cuando él nació. Él se llamaba Florentino por el abuelo Martino de II. Así que el nombre había llegado hasta el hijo de Tránsito Ariza, soltado por encima de toda la generación de pontífices. Florentino conservó siempre un cuaderno en el que su padre escribía versos de amor, algunos inspirados por Tránsito Ariza, y los folios estaban adornados con dibujos de corazones heridos. Dos cosas que lo sorprendieron: una, la personalidad que en la caligrafía del padre identifica la suya, a pesar de que él la había acogido por ser la más que le gustaba entre muchas de un manual. La otra fue encontrarse con una sentencia que él creía suya y que su padre había escrito en un cuaderno mucho antes de que él naciera. Lo único que me duele al morir es que no sea de amor. Había visto también que sus únicos retratos de padre Había visto también los únicos retratos de su padre, uno tomado en Santa Fe muy joven, a la edad que él tenía cuando lo vio por primera vez, con un abrigo que era como estar metido dentro de un oso y recostado en un pedestal cuya estatua solo quedaba en las palpinas dentro de las troncadas. El pequeño que estaba a su lado era el tío León VII con una gorrita de capitán de buque. En la otra fotografía estaba su padre con un grupo de guerreros, en quién sabe cuál de tantas guerras, y tenían la escopeta más larga y unos bigotes cuyo olor a pólvora trascendía en la imagen. Era liberal y masón, lo mismo que los hermanos, y sin embargo quería que el hijo ingresara en el seminario. Florentino Ariza no sentía el parecido que les atribuían, pero según el director de los tíos del tío León VII, también a Pío V le reprochaba el lirismo de sus documentos. En todo caso, en los retratos que parecían a él, ni concordaba con sus recuerdos ni con la imagen que pintaba su madre, transfigurada por el amor, ni con la despintada el tío León VII con su gracia crueldad. Sin embargo, Florentino Ariza descubrió que ese parecido muchos años después, mientras se peinaba frente al espejo, y solo entonces había comprendido que un hombre sabe cuándo empieza a envejecer, porque empieza a parecerse a su padre. No le recordaba de la calle de las Ventanas. Creía saber en un tiempo durmió allí, muy al principio de los amores con Tránsito Ariza, pero que no volvió a visitarla después de su nacimiento. La partida de bautismo fue durante muchos años, maestro, nuestro único instrumento válido de identificación, y de Florentino Ariza, sentada en la parroquia de Santo Toribio, solo decía que era un hijo natural con otra hija natural, soltera, que se llamaba Tránsito Ariza.
No aparecía en ella el nombre del padre, que sin embargo atendió en secreto a las necesidades de la hija mientras hasta el último día. Esta condición social le cerró a Florentino Ariza las puertas del seminario, pero también escapó al servicio militar en la época más sangrienta de nuestras guerras, por ser el hijo único de la soltera. Todos los viernes después de la escuela se aventaba frente a las oficinas de la Compañía Fluvial del Caribe, repasando un libro de lámina de animales tantas veces raspado como se caía a plazos. El simple cerrado sin mirarlo vestido de las levitas del paño de tránsito, Ariza debía adaptarse después para él, y con una identificación de la San Juan Evangelista de los altares. Cuando salía después de muchas horas y cuidando de que no lo viera ni su cochero, le daba la plata para los gastos de una semana. No hablaban, no solo porque el padre no lo intentaba, sino porque él no le tenía terror. Un día después de esperar mucho más de lo que costumbre, el padre de las monedas diciéndole: tome y no vuelva más. Fue la última vez que se vio, pero con el tiempo hablaba sin saber que el tío León VII, que era como 10 años menor, siguió llevándole la plata a Tránsito Ariza, y que fue quien se ocupó de ella cuando Pío V murió de un cólico mal atendido, sin dejar nada escrito y sin tiempo para tomar ninguna precaviencia. Un favor de mal hijo único, un hijo de la calle. El drama de Florentino Ariza, mientras fue caligado por la Compañía Fluvial del Caribe, era que no podía elegir su lirismo después de no dejar de pensar en Florentina Daza. Y nunca aprendió a escribir sin pensar en ella. Después de todo pasaron otros cargos, le sobraban tanto amor por dentro que no sabía qué hacer con él, y se lo regalaban los enamorados impulsiones, escribiendo para ellos cartas de amor gratuitas en el portal de los escribanos. Para ella se iba a espaldar en la silla, se ponía medias mangas para no ensuciar más de lo de la camisa, se desabortaba el chaleco para pensar mejor, y a veces hasta muy tarde en la noche reanimaba los desvivos con unas cartas enloquecedoras. De vez en cuando encontraba un plan mejor, que tenía un problema con un hijo, un veterano de guerra que insistió en reclamar el pago de su pensión, alguien a quien le habría robado algo y quería quejarse ante el gobierno. Pero más que se encerrara no podía complacerlos, porque lo único que lograba convencer a alguien era con cartas de amor. Ni siquiera les hacía preguntas a los clientes nuevos, pues le bastaba con verles el blanco del ojo para hacerle cargo de su estado, y escribía folio tras folio de los amores desenfarios, mediante la fórmula infalible de escribir pensando que siempre en Fátima Daza, en Fermina Daza, y más que en ella. Al cabo del primer mes tuvo que establecer una orden de reservaciones anticipadas para que no los desbordaran con ansias de los enamorados. Su recuerdo más grato de aquella época fue el de la muchachita Soy tímida, casi una niña, que le pidió temblando escribir una representación para una carta irreversible que acababa de recibir, y que Florentino Ariza reconoció como escrita por él la tarde anterior. Le contestó con un estilo distinto, acorde con la conmoción y la edad de la niña, y con una letra que también parecía de ella, pues fingía ser una escritura, pero cada ocasión, según el carácter de cada quien, le escribió imaginándose, y tanto como aquella escritura, tuvo que escribir también la réplica del novio con la caligrafía, el estilo y la clase de correspondencia febril consigo misma. Antes de un mes ambos fueron por separado a darle las gracias por el mismo había propuesto en la carta del novio y aceptado con divorcios en la presencia de la chica. Iban a casarse. Solo cuando estuviera el primer hijo se dieron cuenta por una conversación casual de que las cartas de ambos habían sido escritas por el mismo escribano, y por primera vez fueron juntos al portal para nombrarlo padrino del niño. Florentino Ariza, que entusiasmó tanto con la evidencia práctica de sus sueños, sacó tiempo de donde no lo tenía para escribir una evidencia práctica de sus sueños. Secretario de los enamorados más poético, amplio que el de los hasta entonces, que vendía por 20 centavos en los portales, que media ciudad conocía de memoria, pero en orden de las situaciones imaginables en que pudieran encontrarse Fermina Daza y él, y para todos escribió tantos modelos
cuantas alternativas de ida y cuantas de vuelta le parecieron posibles. Al final tuvo unas 1000 cartas en los 3 tomos tan cuadrados que el diccionario de Covarrubias, pero ningún impresor de la ciudad se arriesgaría a publicarlas y terminaban en alguna desvivían la casa con impresor y otros papeles del pasado, pues Tránsito Ariza se negó de plano a desenterrar las múlcuras para malbaratar sus ahorros en toda la vida. Era una locura editorial. Años después, cuando Florentino Ariza tuvo recursos propios para publicar el libro, le costó trabajo admitir la realidad de que ya las cartas de amor valían basado a mamada. Él daba los primeros pasos de la Compañía Federal del Caribe y escribía cartas gratis en el portal de los escribanos. Los amigos de juventud de Florentino Ariza tenían la certidumbre de que estaban pidiéndolo poco a poco y sin regreso. Así era todavía cuando regresó del viaje por el río. Veía a algunos de ellos en la experiencia de Temur por los recuerdos que de Fermina Daza. Jugaba a hacer billar con ellos. Fue de sus últimos bailes. Se prestaba al azar de ser rifado entre las muchachas. Se prestaba al lado de lo que parecía bueno para volverse a ser él, que fue. Después de todo, cuando el tío León VII lo acreditó como empleado, jugaba al dominó con sus compañeros en la oficina del Club de Comercio, y estos empezaron a reconocerlo como uno de los suyos cuando ya no les hablaba sino de la empresa de navegación, que no mencionaba con su nombre completo sino con sus iniciales. Cambió hasta el fondo del conocer, de indiferente y regular que había sido hasta entonces en la mesa. Le volvió igual de comer, de diferente e irregular que había sido hasta entonces en la mesa. Se volvió igual y austero hasta el final de los días. Una taza grande de café negro de desayuno, una posta de pescado hervido con arroz blanco al almuerzo y una taza de café con leche en el pedazo de queso antes de acostarse. Bebía café negro en toda la hora, en cualquier parte y en cualquier circunstancia, y hasta 30 y 100 tantas tercitas tenía en su termo de alcance de mano. Era otro en contra de su propio firme y su esfuerzo ansioso de seguir siendo el mismo que había sido antes del tropezón mortal del amor.